y Salud del Trabajo, en la Ley 29790, y se rige de acuerdo a las directivas que están en el Decreto Supremo 003 del 14 de abril de 1998. Es la otorgación de prestaciones tanto de atención de salud como las prestaciones de aspecto económico para aquellos trabajadores que tengan como complicación en su actividad, el desarrollo de su actividad de trabajo, algún tipo de accidente de trabajo, y en el caso de las prestaciones de salud, pues está la atención, la rehabilitación hasta su restablecimiento en su actividad de trabajo, o aquellos trabajadores que puedan tener como complicación de esos factores de riesgo el desarrollo de algún tipo de enfermedad ocupacional. Las prestaciones de salud que se puedan dar a estos trabajadores se pueden dar en dos entidades. Se pueden dar en salud, como se pueden dar en las entidades prestadoras de salud, que son las EPS, que son estas empresas tipo Profuturo, Integra, RIMAC, en las cuales se va a dar la atención en clínicas privadas dependiendo de la capa de complejidad y dependiendo del aporte que se dé en estas entidades prestadoras de salud. Las prestaciones económicas pueden ser manejadas de la misma forma en dos entidades, tanto en la ONP como en aquellas prestadoras de seguros, compañías prestadoras de seguro que nos van a dar la resolución de las prestaciones económicas en el caso sea necesario. Cuando nosotros hablamos de seguro complementario de riesgo, vamos a tener, igual que cualquier otra de los temas que hemos desarrollado, una base legal de dónde está establecido las prestaciones que se van a brindar al trabajador y la atención que se tiene que dar, así como la legislación de los montos que van a ir variando dependiendo del porcentaje y la capa de complejidad y la actividad que se desarrolle. O sea, este seguro complementario no es igual para todas las actividades que se desarrollen. Cuando nosotros hablamos de prestaciones, la ley 29790, Ley de Modernización de Seguridad Social de Salud, en su Decreto Supremo 2019 nos habla de que esta seguro complementario de trabajo es un derecho fundamental por parte del brindado por parte del empleador hacia el empleado como parte de su actividad de seguridad social, que va a tener como objetivo atender la vulnerabilidad y los riesgos que se vayan a presentar en el desarrollo de su actividad económica, como accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por lo tanto, este seguro complementario de trabajo de riesgo tiene que ser de goce universal para todas las actividades que se encuentren vinculadas a los factores de riesgo. Para esto, esta cobertura adicional que se da al seguro regular y la cobertura adicional que se da al sistema de pensiones va a tener la característica de ser obligatoria, siempre que la actividad se encuentre denominada como actividad de riesgo. Y para esto, nosotros tenemos que regirnos en el anexo 5 de esta ley, en la cual nosotros vamos a tener el listado de todas las actividades que se consideran como actividades de riesgo y que por lo tanto tienen que tener el seguro complementario de riesgo activado para cuando se brinde la atención a estos trabajadores. Y en esta ley, en el anexo 5 del Decreto Supremo 00997, nosotros vamos a encontrar el listado de todas las actividades que son calificadas como actividades de alto riesgo y que por lo tanto se tiene que brindar un seguro complementario para esos trabajadores. ¿Qué actividades? Por ejemplo, actividades de extracción de madera, actividades que tengan que ver con pesca, con
actividades de manufactura de todo lo que es petróleo, gas natural, las actividades de extracción de minerales, las actividades de industria del tabaco, las actividades de fabricación de textiles, las actividades de manipulación y manufactura de cueros, las actividades manufactureras de madera y corcho, todas las actividades que tengan que ver con sustancias químicas industriales y fabricación de productos químicos, las actividades de transporte aéreo, los servicios médicos, manufactura de productos de plástico, asimismo las actividades con fabricación de vidrio, todas las actividades que tengan que ver con producción y manufactura para productos minerales, las industrias de hierro y acero, las industrias de metales no ferrosos, las actividades de manufactura y manipulación de maquinarias de construcción, todo lo que tenga que ver con actividades de construcción y saneamiento y todas las actividades que tengan que ver con manipulación de carga y actividad portuaria. ¿Qué incluye el seguro complementario de riesgo? Como dijimos, tiene tanto una repercusión de atención médica en recuperación de salud como una repercusión económica. En el caso de que sean las prestaciones de salud, se pueden dar, como ya mencionamos, en e-salud o en las EPS y va a constar de todas las atenciones que tengan que ver con hospitalización, farmacia y o, si fuera requerido, prótesis. En el caso de las prestaciones económicas, incluyen las indemnizaciones, las pensiones de invalidez, viudez, orfandad y los gastos funerarios que se puedan incurrir secundarios a un accidente mortal, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, en cuanto a las prestaciones de salud, vamos a tener que son 4 atenciones básicas de estas prestaciones de salud del seguro complementario de riesgo. La asistencia y asesoramiento preventivo promocional de salud ocupacional. Para esto, a nivel nacional, es salud, por ejemplo, tiene centros de desarrollo de prevención de riesgo, que son los CEPRIT, en la cual nosotros se monitoriza las actividades preventivo promocionales dentro de las empresas, como por ejemplo la elaboración de un plan anual, por ejemplo, se monitoriza que tengamos un reglamento interno, se monitoriza que tengamos las auditorías externas de hojas y registros de accidentes de trabajo, se monitoriza que se den los programas de capacitación anuales a los trabajadores y todo lo que tenga que ver con conducta preventivo promocional. La segunda prestación de salud importante es la atención médica, farmacológica, hospitalaria y quirúrgica en caso fuera necesario, dependiendo del nivel de complejidad, hasta que el trabajador logre una recuperación total o este trabajador sea declarado con un proceso de invalidez en el cual se tenga que pasar a una prestación económica complementaria secundario a daño que puede haber causado en el trabajador. Estos se realizan en los centros asistenciales mediante la evaluación de las juntas médicas de medicina del trabajo y las oficinas de estas. La tercera prestación importante en salud es aquella que se va a regir en todo lo que es rehabilitación y readaptación laboral. Y esto se hace mediante los centros de rehabilitación profesional especializados, que son los CERP. En estos centros se trata o se lleva el proceso de readaptación hasta que el trabajador pueda nuevamente cumplir sus actividades laborales, ya sea en el área inicial de trabajo o en una área diferente, siempre y cuando se conste o se dé constancia de un proceso de funcionabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajador no va a tener ninguna secuela del proceso de enfermedad que se haya diagnosticado. Y la cuarta prestación importante respecto a salud es lo que tiene que ver con los apartados protésicos y ortopédicos. Es rehabilitación y o reincorporación, estos también son otorgados por las entidades prestadoras de salud.
Entonces, este es un pequeño esquema en el cual nosotros vemos cuáles son las prestaciones en cuanto a salud. La cobertura de atención de accidentes y enfermedades ocupacionales, la rehabilitación y readaptación laboral, los materiales ortésicos y los programas de prevención y promoción de seguridad y salud dentro del trabajo. En cuanto a las prestaciones económicas, cuando el trabajador es declarado con el proceso de invalidez o se ha producido una muerte secundaria a un accidente de trabajo, en los accidentes de tipo mortales, estos trabajadores son trabajadores que tienen que estar converturados por estas prestaciones económicas. ¿Cuáles son las prestaciones? Por ejemplo, la invalidez por accidente. En este caso, la aseguradora, ya sea la ONP o las aseguradoras particulares, tienen que remunerar al trabajador en caso el accidente de trabajo o la enfermedad ocupacional lo haya dejado en una situación de invalidez. El grado de invalidez o incapacidad tiene que ser diagnosticado y dado por las entidades prestadoras de salud. En este caso, la única entidad prestadora de salud que puede dar el diagnóstico final del grado de invalidez es salud, mediante sus comités de seguridad y salud del trabajo. Y según eso, se pautará el porcentaje de monto que le corresponde en caso haya una invalidez por accidente. En caso esto se dé, hay un subsidio que es la incapacidad temporal y hay un subsidio de incapacidad permanente. En el caso que sea la incapacidad temporal, este subsidio se inicia una vez vencido el plazo máximo que está dado por salud de 11 meses y 10 días. Por ejemplo, cuando un trabajador se enferma, o bueno, ha tenido un accidente de trabajo, listo, y le han dado descanso médico. Los primeros 20 días de este descanso médico son pagados por la entidad empleadora, es decir, por la empresa. Después de ese tiempo, hasta un periodo de 11 meses y 10 días, es coberturado este gasto por la entidad de salud, ya sea salud o las entidades prestadoras de salud. En ese tiempo de 11 meses y 10 días, como máximo, se realiza la evaluación de invalidez del trabajador. Y si esta investigación de los comités de seguridad y salud del trabajo determinan que la invalidez es de tipo permanente, empieza a correr el seguro complementario del trabajo de riesgo para brindarle el derecho de pensión al trabajador después de estos 11 meses y 10 días. En el caso de que haya sobrevivencia por un accidente de trabajo, enfermedad ocupacional, se da después de haber configurado la invalidez. Y también te coberturan los gastos de sepelio, en los cuales por el fallecimiento del asegurado se reembolsa a la persona que haya hecho los gastos hasta un monto igual a señalado a la superintendencia, que son respecto a el gasto de 10 UITs. Entonces, ¿qué cobertura económica nos da este seguro complementario de riesgo? La indemnización por invalidez, que va cuando se declara que hay una invalidez permanente de 20 a 50% de la capacidad laboral. Y en este caso, el pago es promediado por las últimas remuneraciones del trabajador y según el grado de incapacidad. La pensión de invalidez, que se da cuando nosotros tenemos una invalidez mayor a un 50% de las capacidades del trabajador y se van pagando en forma de subvención de pensión. La pensión de sobrevivencia, que se paga en el caso de que el trabajador fallece o secundario a un accidente de trabajo o enfermedad profesional, y los gastos de sepelio. Ahora, pero
hay consideraciones a tener en cuenta de cuándo sí se puede activar el seguro complementario de trabajo de riesgo y cuándo no, porque no siempre es que se va a dar. No se coberturan los accidentes que van a ocurrir en las siguientes situaciones. Por ejemplo, cuando se da un accidente hacia o desde el trayecto del trabajo, a menos que éste haya sido declarado por orden directa del empleador. Cuando se produce un daño autoprovocado o este daño se hace en participación de riñas con terceros. Cuando se da el accidente secundario a incumplimiento de órdenes. Cuando se produce durante actividades recreativas o deportivas, cuando se da el proceso en el periodo de que el trabajador haya estado de vacaciones o licencia o si es que hubiera estado bajo la influencia de alcohol o drogas. En estos casos no se puede activar el seguro complementario de riesgo. Y en el caso de las pensiones de invalidez, vencido el plazo de los 11 meses y 10 días, que es lo que te paga la incapacidad temporal del seguro, nosotros vamos a activar este seguro complementario de riesgo y este se va a calcular en relación a las últimas 12 remuneraciones mensuales. Si hubiera sido que el trabajador ha estado laborando menos de 12 meses, se calcula en función al promedio de las remuneraciones que he tenido. Y se da de la siguiente forma. En el caso de que haya una pensión de sobrevivencia y sea un cónyuge que haya dependido del trabajador y no se tenga hijos, se va a calcular el 42% de la vitalicia. La vitalicia es el promedio de esas remuneraciones mensuales. En el caso de que tengamos una pensión de sobrevivencia y tengamos el cónyuge con un hijo, se va a agregar el 35% de la vitalicia y 14% si es que nos está dejando hijos no huérfanos y el 42% si es que tiene un hijo huérfano. En el caso de los hijos huérfanos, les corresponde, como dice ahí, 42% hasta los 18 años, más el 14% por cada uno. O sea, si fuera 2 niños, le corresponde el 56%. Si fuera 3 niños, les corresponde el 70%. Y en el caso de que el trabajador haya tenido bajo su influencia a aquellos padres por encima de 60 años y que tengan dependencia de este, se le da el 14% de la vitalicia a cada uno de ellos. ¿Cómo es que se calculan los aportes de este seguro complementario de riesgo? Este va a tener dos modalidades, dependiendo de si es un trabajo dependiente, es decir, está contratado por una empresa o es un trabajo independiente. En el caso de los trabajos dependientes, el porcentaje es respecto a la remuneración mensual. Y hay 4 niveles de riesgo y según este nivel de riesgo es que se calcula el porcentaje. En el nivel de riesgo 1, donde están considerados actividades como actividades de limpieza de edificios, servicios sociales de salud, eliminación de desperdicios y aguas residuales, el porcentaje que corresponde es el 0.63 de la remuneración mensual. Entonces, si yo recibo 100 soles de remuneración mensual, me corresponderá el 0.63% de estos 100 soles, que corresponde a 63. En el caso de actividades como las industrias manufactureras, suministros de electricidad, de gas, agua, transporte y almacenamiento, el porcentaje que corresponde es el 1.23 de la remuneración mensual. En el caso que sea un nivel de riesgo 3, donde están las actividades de extracción y manufactura de tipo madera, pesca, construcción, el aporte es el 1.53 de la remuneración mensual y en el caso que el nivel de riesgo sea el nivel 4, donde están las actividades de explotación minera y las actividades de explotación de canteras, el aporte es el 1.83 de la remuneración mensual. Y en el caso que sean trabajadores independientes, el porcentaje que se calcula es respecto a la UIT, al valor de la UIT. Entonces,
tenemos o mantenemos los mismos porcentajes, pero ya no es el nivel de la vitalicia, sino el nivel de la OIT. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de un nivel de OIT, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos? Sí, doctora. Ok. Revisar es respecto a los programas de salud ocupacional. Estos programas de salud ocupacional están tipificados el desarrollo de estas actividades dentro de la ley 29783, en la cual las organizaciones deben contar con un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, que ya lo habíamos comentado, ¿no? Todas las empresas deben manejar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de este sistema de gestión, nosotros tenemos una programación o desarrollamos un programa anual de salud ocupacional donde deben estar contemplados la planificación que se va a realizar durante todo el año. Además, debe estar planificado los tiempos de evaluaciones ocupacionales, los tiempos de evaluación de las mejoras continuas para ver la acción de este programa, si está siendo efectivo o no. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema de gestión y seguridad bien elaborado, bien proyectado e integrado, vamos a ver que existe beneficios para tanto el empleador como el empleado. ¿En qué respecto a estos beneficios? Por ejemplo, vamos a tener un área de trabajo verde en el cual nosotros hemos eliminado peligros, hemos minimizado los riesgos, se aumentan los índices de seguridad y salud en el trabajo y además que se demuestra que existe un cumplimiento del marco legal en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, los programas de salud se van a referir a todo este conjunto coordinado e integrado de todas las estrategias, programas, beneficios y políticas en las cuales nosotros vamos a enlazar las medidas de prevención, promoción y medidas de acción para generar un ambiente seguro y saludable para todos los empleados que van a estar enlazados con la seguridad ambiental en la comunidad circundante. ¿Se va a acabar, Yoshune? Sí, doctora, pero faltan aún 15 minutos. Ya, vamos avanzando. Entonces, los programas de salud ocupacional entonces van a partir de esta identificación de lo que habíamos revisado nosotros de los peligros, riesgos existentes en nuestra área de planificación. Vamos a realizar una evaluación de estos riesgos mediante las matrices. Vamos a ejecutar un planeamiento en base a esto, ¿ok? Donde vamos a tener actividades de medicina preventiva, actividades de higiene industrial, actividades y regulación de protocolos de seguridad, y todo esto con el objetivo de mantener y mejorar la salud de los trabajadores. Es importante que en estos sistemas estén contemplados la organización y conformación de los comités de salud ocupacional, como hemos revisado también en las clases pasadas. Entonces, todo esto debe estar dentro del programa. ¿Qué objetivos tiene que tengamos dentro de la empresa un programa de salud ocupacional? Primero que vamos a definir cuáles son las actividades preventivo-promocionales de esta empresa con la consigna de mejorar las condiciones de trabajo de salud de los trabajadores. Se tienen que identificar de forma permanente, se tiene que lograr una identificación permanente y notificación, no solamente identificación, sino también notificación de los accidentes de trabajo y las enfermedades de tipo ocupacionales. Además de, a partir de la investigación de estos, elaborar un plan de control de factores de riesgo. Cuando esta empresa
genera un programa de salud ocupacional, es importante ver la mejora de la calidad del ambiente laboral. Se va a lograr de forma satisfactoria que el personal tenga control sobre los factores de riesgo, además que va a mejorar la productividad y la calidad de los productos y servicios que la empresa esté brindando. Algunos ejemplos, por ejemplo, que tengamos clases de educación para la salud, por ejemplo, que tengamos una cobertura de seguro de salud para el empleado para exámenes preventivos. Por ejemplo, que tengamos un ambiente de trabajo saludable en las cuales nosotros vamos a tener alimentación saludable mediante máquinas expendedoras de tipo saludable. Son algunos ejemplos de lo que genera establecer un programa de salud dentro de la empresa. Tiene un impacto importante no solamente para los trabajadores, sino también para las empresas. El hecho de que las personas se sientan seguras va a hacer que mejoren su capacidad de trabajo y se va a ver reflejado en el potencial y productividad que tienen estos trabajadores. Y en cuanto a las organizaciones que son las empresas, va a mejorar su relación de costo con atención médica, porque si nosotros tenemos actividades preventivas como exámenes médicos ocupacionales preventivos, vamos a poder darle la atención antes que se produzca la enfermedad y así vamos a disminuir costos. Se va a disminuir el ausentismo laboral, con lo cual la productividad se va a mantener de forma constante y se va a mejorar el reclutamiento y cultura y moral de los empleados. Y esto es algo importante para en cuanto a las organizaciones. Ahora, estos programas de salud tienen que ser programas con enfoque coordinado, de tipo sistemático e integral. Debe ser de forma coordinada tanto para la promoción de la salud como organizar y complementar programas según políticas, beneficios y apoyos ambientales. El enfoque integral de este busca implementar intervenciones de tipo multidisciplinario hacia los factores de riesgo y a las condiciones de salud, que va a influir tanto en el nivel organizacional, tanto en la calidad y percepción de forma individual por el empleado, así como llevar una condición de salud en la cual veamos disminución de riesgos y contención de ellos. Existen 4 pasos importantes o principales para el desarrollo de estos programas de salud. El primero es la evaluación de salud en el lugar de trabajo. Lo primero que hacemos en cualquier tipo de planificación. Tenemos que saber o evaluar el terreno sobre el cual nosotros estamos pensando desarrollar nuestra actividad. Y es importante que se haga una evaluación base de la salud en el trabajo. En esta evaluación se debe importar o se debe enfocar a nivel de factores tanto individuales como factores de tipo organizacionales. En el factor individual, por ejemplo, vamos a ver la condición física del trabajador, laboral, vamos a ver cómo se encuentran también las condiciones de apoyo social y a nivel organizacional, por ejemplo, vamos a ver cómo es la cultura y la política de esta organización, el tipo de trabajo, los sistemas de trabajo, el tipo de relación que existe entre el empleador y el empleado y todo ello debe estar enfocado en la identificación de factores de riesgo. Según esta evaluación, nosotros estableceremos cuáles son los problemas de salud con los que se cuentan y según esto priorizaremos las intervenciones dentro de los programas de salud. Entonces, el segundo paso va a ser la planificación del programa. En la planificación del programa nosotros vamos a estudiar, según la evaluación que nosotros hayamos hecho, cuáles van a ser las relaciones que se están manteniendo prioritarias y cómo estas se deben de mejorar, ya sean por actividades de promoción o ya sean actividades de intervención sobre los factores de riesgo. En parte de la planificación, nosotros vamos a tener tanto estrategias organizacionales como, por ejemplo, buscar el apoyo de los líderes, identificación de un coordinador de salud,
que exista una comunicación clara y consistente entre todos los empleados, o establecer un sistema de informática de salud en el lugar del trabajo para recopilar y utilizar los datos que se vayan a estar evaluando dentro de esta planificación. En la tercera parte de la ejecución de los programas de salud, nosotros vamos a implementar ya las medidas del mismo programa. Entonces, en la implementación de estas medidas es importante ver lo que piensan los trabajadores, es decir, necesitamos una opinión y una evaluación de la situación misma de los trabajadores que se hizo en el piso previo, en la cual vamos a ver mediante su representación en los comités de salud cómo es que estas medidas implementadas van a mejorar la perspectiva de salud. Además, que es importante que se monitorice el entorno laboral para que este entorno sea un entorno en el cual se promueva la seguridad, en el cual se promueva la salud del trabajador y en el cual se tenga una cultura preventiva de riesgos y enfermedades. Todo esto con el fin de cambiar el entorno y generar un entorno saludable y seguro para el trabajador. Dentro de las estrategias que se pueden usar en esta parte de implementación, nosotros vamos a tener estrategias como los programas relacionados con la salud. ¿Cuáles? Por ejemplo, establecer o mantener comportamientos de salud, establecer a través de organizaciones externas la evaluación preventivas. Vamos a tener las políticas relacionadas con salud, como por ejemplo, tener declaración estricta, formal e informal de la promoción de la salud. Vamos a tener programas de beneficios como paquetes de compensación, como cobertura de seguro de salud, como descuentos relacionados con la salud. Vamos a tener medidas de apoyo ambientales en las cuales nosotros vamos a ver cuáles son los factores físicos y cómo nosotros podemos en ese lugar de trabajo ayudar a proteger y mejorar la salud de los empleados. Y estableceremos un módulo de implementación de directrices y herramientas, las cuales van a utilizar recursos para temas específicos, tanto recursos de tiempo a este comité como recursos monetarios para el desarrollo de las actividades. Y en el cuarto paso, que es el paso 4, nosotros vamos a determinar o evaluar cuál fue el impacto a través de una evaluación. Entonces, después de haber establecido nuestras directrices, como siempre, evaluaremos cuál es el resultado de estos. Es importante que dentro de las evaluaciones nosotros se centre en preguntas útiles para ver la repercusión tanto positiva como negativa de los procesos que nosotros hayamos implementado y si estos procesos van a tener que ingresar a un ciclo de mejora continua y mejora de calidad. Entonces, es importante seguir los 4 pasos. Cuando nosotros establecemos los programas de salud ocupacional en las empresas, tenemos 4 formas de cómo nosotros podemos incluir estos programas de salud ocupacional. El primero son los programas de medicina preventiva. El segundo es el programa de medicina del trabajo. También podemos establecer programas de higiene y seguridad industrial. Y el cuarto es el funcionamiento de los comités de salud. En comités de salud ya no lo vamos a evaluar acá porque eso ya lo hemos visto, pero sí vamos a vigilar o vamos a abordar un poco más de lo que son los subprogramas de medicina preventiva y medicina del trabajo. Estos subprogramas tienen como finalidad la promoción y prevención y control de la salud de los trabajadores. ¿En qué sentido? Protegiéndolos sobre los factores de riesgo, ubicando dónde están estos factores de riesgo y enfocando en medidas de control de estos para su disminución o eliminación. ¿Qué actividades se realizan dentro de estos subprogramas? Por ejemplo, la realización de los exámenes médicos ocupacionales, ya sea para el ingreso, para la reubicación
o reingreso de los trabajadores. Estos tienen que ser de tipo periódicos y se tienen que establecer dentro de un plan anual cuándo se van a realizar y de qué forma se van a realizar. También dentro de estas actividades de preventiva y del trabajo, nosotros vamos a encontrar las actividades de vigilancia epidemiológica, es decir, vamos a tener una estadística y una investigación de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y del panorama de riesgos. Y también es importante el desarrollo de actividades de prevención de enfermedades ocupacionales y educación en salud a los empresarios y a los trabajadores. Y esto se tiene que realizar de forma continua con el subprograma de higiene industrial. También este subprograma de lo que es medicina preventiva del trabajo se encarga de investigar las enfermedades ocurridas, es decir, determinar sus causas y establecer las medidas preventivas y correctivas según sea necesario. Además, se encarga de informar a gerencias sobre programas de salud y medidas aconsejadas dentro del marco de prevención de enfermedades ocupacionales. Además, se va a encargar de elaborar estos 3 últimos párrafos: la elaboración de la estadística de mortalidad dentro del entorno del trabajo, establecer, elaborar y presentar las directivas de la empresa para su aprobación y ejecución, además de promover actividades de recreación y de deporte dentro del ambiente de trabajo. En cuanto al subprograma de higiene y seguridad industrial, tiene como objetivo la identificación y reconocimiento de la evaluación de factores ambientales que se van a originar en el lugar de trabajo que podrían afectar la salud de los trabajadores. Dentro de las actividades principales de este programa vamos a tener la elaboración de un panorama de riesgos, es decir, la elaboración de una matriz donde nosotros identificamos los factores de riesgo que tenemos en nuestro trabajo. Identificar qué tipo de factores son estos, si son físicos, químicos, biológicos, los que hemos repasado, y qué otros agentes podemos tener de tipo contaminantes en el área de trabajo o en los equipos en general. Además, que se va a encargar de conceptualizar un sistema de control de riesgos existente en la empresa. Es decir, qué estrategias nosotros vamos a usar para control. Por ejemplo, cambiar la máquina, por ejemplo, comprar nuevo mobiliario, X cosas según la evaluación que se realice de los factores de riesgo. Además, que es importante que dentro de esto se va a implantar los programas de mantenimiento preventivos en máquinas, herramientas, instalaciones locativas, alumbrado y redes eléctricas. Y los últimos 3 puntos son importantes. Tiene como objetivo su programa informar a las en higiene industrial. Nosotros tenemos que informar a las autoridades, es decir, a las gerencias, a los dueños, sobre los accidentes de trabajo que se han ocurrido en el trabajo y la investigación y conclusión a los que se ha llegado de estos, porque es la única forma de nosotros establecer las medidas y que estas medidas tengan un aval logístico y organizacional para su implementación. Además, que se tienen que mantener de forma constante actualizadas las estadísticas tanto de los accidentes como de las enfermedades ocupacionales, y esto se hace en relación también al subprograma de medicina preventiva y del trabajo. Y es importante que dentro de esta mejora se delimite las áreas de trabajo, es decir, se haga un esquema estructural del área de trabajo donde deben estar las zonas de almacenamiento, vías de circulación y la señalización. Y esto, por ejemplo, dentro de esto es importante la elaboración de los mapas de riesgo para que todo el personal esté capacitado y avisado de toda esta zonificación y así disminuir la incidencia de accidentes de trabajo. En cuanto a la rama preventiva de higiene industrial, nosotros vamos a aplicar las normas técnicas para tener una adecuada performance de, por ejemplo, los equipos eléctricos, las fuentes de calor o las sustancias peligrosas, ya sea en su guía de almacenamiento, transporte y en lo que se respecta a que las máquinas estén correctamente evaluadas y con su mantenimiento
de forma efectiva. En cuanto a la parte estructural, es importante que la construcción y diseño de las áreas sean con materiales adecuados, resistentes y que haya una zonificación establecida de vías de salud, de salida y vías de control y de evacuación. En cuanto a la rama de control de emergencias, es importante conformar brigadas en los cuales nosotros vamos a tener como objetivo la recolección y tratamiento de los residuos, por ejemplo, brigadas de asesoramiento de comités de medicina, brigadas para establecer los subprogramas y medidas de promoción y desarrollo en cuanto a entrenamientos y guía de prevención de accidentes hacia los trabajadores, todo lo que tiene que ver con la capacitación hacia ellos. Entonces, es importante que se establezca un programa de salud ocupacional y esto básicamente es el resumen de casi todo lo que hemos estado hablando en el curso. Además, que estos programas de salud ocupacional tienen que mantener actualizados ciertos documentos que tienen que estar visibles y almacenados por el tiempo establecido, como el listado de materias primas y sustancias que emplean la empresa, los agentes de riesgo por ubicación y prioridades, la relación de trabajadores expuestos al agente de riesgo, la evaluación de los agentes de riesgo ocupacionales, la relación discriminada de elementos de protección, recopilación y análisis de los accidentes de trabajo, tener una estadística del ausentismo general por accidentes de trabajo y o enfermedades ocupacionales, el resultado de las inspecciones internas de salud ocupacional, el registro de cumplimiento de los programas de entrenamiento, la historia ocupacional de todos los trabajadores, donde van a estar incluidos los exámenes de control, tanto químicos como biológicos, y los planes de emergencia y actas de simulacro en el caso de almacenamiento de materiales riesgosos o en el caso de fuentes peligrosas. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar si estos programas de salud ocupacional están siendo efectivos o no están siendo efectivos y si se tienen que modificar o hacer una materia de modificación o recopilación de forma constante, se tienen que evaluar mediante indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? La incidencia de frecuencia y severidad de los accidentes de trabajo. Se supone que si nosotros tenemos establecido un plan de trabajo, un plan coordinado en el cual nosotros vamos a hacer un control de factores de riesgo, incluso la eliminación de estos, tiene que disminuir la frecuencia y la severidad de los accidentes de trabajo. Estableceremos cómo se encuentra nuestro ausentismo general. Si mejora estas tasas de ausentismo, se supone que este plan de programas de salud está siendo efectivo. Si las tasas de enfermedades ocupacionales han mejorado, se supone que nuestro programa de salud está siendo efectivo. Si estas tasas específicas de enfermedades ocupacionales van en aumento, nuestro plan tiene que ir a un plan de mejora continua porque no está haciendo las medidas efectivas y una tasa del grado de cumplimiento. Nosotros tendremos una lista de check donde estableceremos si las normativas de nuestros programas de salud están siendo cumplidos o no cumplidos. ¿Listo? Okay. Y el último, la última parte que vamos a ver ahora es con respecto a los protocolos de evaluación médico-ocupacionales. Todo en la parte de los protocolos de salud hemos estado viendo la importancia de las evaluaciones médico-ocupacionales. Estas evaluaciones médico-ocupacionales nos van a dar un reflejo bastante fidedigno de cómo está la condición de la salud de los trabajadores, ya sea al ingreso del trabajo, cuando de la reincorporación, ya sea por un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional. Entonces,
Estos son parte del sistema de vigilancia de salud de los trabajadores. Es el proceso en el cual nosotros vamos a recolectar información, ya sea de tipo biológica o de tipo química de los trabajadores para ver cuál es su estado real de salud con el objetivo de establecer medidas para proteger su salud. Es importante porque nos permite detectar los problemas de salud relacionados al trabajo, además de que tendremos una forma de control de factores de riesgo y prevención de daños del trabajador. Es importante que se adopten las medidas para reducir las diferencias entre los diversos grupos de trabajadores respecto al nivel de riesgo y estado de salud. Y para esto se tienen que establecer estos protocolos de exámenes médicos ocupacionales. Debemos tener una evaluación de la inclusión del aspecto físico, psicosocial y organizacional del trabajador del servicio de salud ocupacional de forma adecuada. Y es importante que las evaluaciones médico-ocupacionales no solamente tengan la parte biofísica, sino también la parte psicológica del trabajador mediante la evaluación de los test psicológicos. La práctica de estos exámenes médicos ocupacionales es una obligación de las empresas. Están obligadas por la ley 29783 a practicar exámenes médicos ocupacionales antes del inicio de sus actividades, durante la realización de estas de forma periódica o al término de la relación laboral, y además que esta evaluación al término nos permite establecer un sistema de vigilancia posterior para la aparición de enfermedades médicos ocupacionales. Dentro de los factores de riesgo, ustedes ya conocen estos factores de riesgo, cualquiera de ellos puede causar lesión o daño en los trabajadores. Entonces, estos factores de riesgo que nosotros vemos en los listados tienen que tener una repercusión en el trabajador, y la repercusión negativa que se encuentre van a ser evaluados en estos sistemas de evaluación médico ocupacional. Esto de accidentes de trabajo, ustedes también ya lo conocen, que es un accidente de trabajo, es la aparición de forma brusca de alguna lesión en el trabajador, secundario, la exposición a los factores de riesgo, y esta definición de enfermedad ocupacional, ustedes también ya lo conocen, en el cual puede estar causado o agravado por la exposición al factor de riesgo. El grupo de perfiles de enfermedades ocupacionales también es algo que ya lo han visto. 3 grupos de factores de enfermedades ocupacionales, en las cuales en el grupo 1 se encuentran las enfermedades en las cuales las condiciones de trabajo son la causa única y necesaria para la aparición de la enfermedad. En el grupo 2, en las cuales el factor de riesgo contribuye a las enfermedades ocupacionales, y en el grupo 3, en las cuales la exposición al factor de riesgo va a agravar una condición ya preexistente. Dentro de la vigilancia de las saludes de trabajadores, entonces la recolección de esta información de sistemática de la condición de salud es importante. ¿Cuándo entonces nosotros vamos a realizar una evaluación médico ocupacional? Primero, cuando se inicie la relación con el trabajo y se le asignen tareas específicas. De forma periódica, durante el tiempo que se realice la continuidad de la actividad de trabajo. Aquellos trabajadores que van a reanudar el trabajo después de un tipo de ausencia, ya sea por vacaciones prolongadas, licencia sin goce o algún tipo de ausencia prolongada. Cuando termine sus asignaciones en el puesto de trabajo o termine el vínculo laboral. Además
También se realizan estas evaluaciones médico-ocupacionales después de que se da la ocurrencia, ya sea de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, o se detecte un estado prepatológico durante un determinado tiempo que tenga que ser levantada la observación para esto. ¿Qué cosa se evalúa? Se va a evaluar tanto cualitativa como cuantitativamente al trabajador. Además que vamos a realizar evaluaciones específicas del tipo disergonómicas, y dentro de esta evaluación están las metodologías de evaluación ergonómica, donde nosotros vamos a analizar el nivel de riesgo que tenga el trabajador. ¿Cómo se van a estructurar estos exámenes médicos ocupacionales? Es importante que haya una estructuración en la cual nosotros realizamos una evaluación biológica, bioquímica, psicológica de estos trabajadores. ¿Listo? En este examen médico ocupacional, en el tipo de preempleo, va a tener como objetivo determinar el estado de salud al momento del ingreso y el desarrollo de sus actividades dependiendo del puesto de salud, y en las periódicas para ver si el factor de riesgo puede haber agravado o haber hecho que aparezca alguna condición que no existía antes o que existía pero que se haya agravado. Y en el cuanto a las evaluaciones de egreso, vamos a tener como objetivo ver la condición de salud del trabajador al terminar su contacto o la exposición con este factor de riesgo. Y con este examen es el que nos busca detectar si hay alguna enfermedad ocupacional latente los exámenes médicos ocupacionales, tanto la evaluación clínica como los exámenes complementarios, mínimamente una vez al año. Pero esto va a variar dependiendo de la enfermedad preexistente o los factores de riesgo. Si tenemos un factor de riesgo que no está siendo controlado y que se evidencia que hay la exposición por encima de los límites permisibles, incluso la periodicidad de esos pueden ser cada 6 meses, o en el caso que se detecte una evaluación preexistente o se evalúe alguna observación, esta evaluación puede ser incluso para el levantamiento de observaciones una vez completado el tratamiento, pero regularmente, de forma rutinaria, los exámenes médicos ocupacionales se hacen de forma anual. Dentro de los exámenes complementarios, como les decía, en algunos casos solamente se va a utilizar estas pruebas generales de forma rutinaria, como son la biometría sanguínea, bioquímica sanguínea, grupo y factor y examen completo de orina. Pero en el caso de que el tipo de exposición al factor de riesgo sea un factor de riesgo importante, podemos realizar, por ejemplo, audiometría en aquellos trabajadores que tienen exposición a este factor de riesgo físico, espirometría, valoración musculoesquelética, radiografía de tórax, y esto va a depender de la evaluación del médico ocupacional en el momento que aborda la evaluación del trabajador. Dentro de los exámenes toxicológicos, estos deberán ser evaluados de forma individual para cada trabajador. Pueden ser pruebas basadas en la orina o pruebas basadas en sangre, en las cuales nosotros vamos a tener la indicación dependiendo del factor de riesgo. Por ejemplo, si tenemos una actividad que tenga relación con plomo y los niveles de riesgo no estén controlados, nosotros podemos establecer valores o relación de plumometría en sangre, y con esto veremos si nuestro trabajador se encuentra en un área de riesgo que tiene que ser ya sea evaluado más a fondo, tenga que ser retirado de la actividad o tiene que tener un periodo de abstinencia, ausentismo en el trabajo. Y en el caso de procedimientos relacionados, dependerá siempre del criterio médico ocupacional, pues el médico ocupacional es quien indicará si necesita o no. Y en el caso de que el médico ocupacional no pueda levantar la justificación, por ejemplo, que tengamos una paciente pongámonos ya, que la paciente es una mujer evaluada por médico ocupacional que tiene dolor pélvico crónico, se hará la interconsulta respectiva al médico especialista para que levante estas observaciones y dé las indicaciones y recomendaciones de la actividad de trabajo para que esta evaluación médico ocupacional sea de tipo satisfactorio. En el caso de que todos los exámenes y evaluaciones sean de tipo
o un resultado positivo hacia la salud del trabajador, declararemos que nuestro trabajador es un trabajador apto, en el cual los hallazgos tanto físicos como clínicos y bioquímicos no generan o no reflejan una pérdida de la capacidad laboral y puede seguir realizando su actividad de forma rutinaria. En el caso que tengamos una evaluación apto con restricciones, se tendrá que dar las medidas para levantar estas restricciones, ya sea cuando hay condiciones prepatológicas o se haya descubierto una condición patológica que necesita hacer tratamiento o necesita ser levantada por el especialista o por el médico ocupacional mismo. Y en el caso de que encontremos algún tipo de patología, algún tipo de lesión o secuela de enfermedad o accidente de trabajo que genera alguna limitación orgánica o que hace que el trabajador no pueda realizar su actividad, estableceremos un examen médico ocupacional no apto. Hay algunas consideraciones especiales en los médicos ocupacionales. Está prohibido, a menos que sea mediante una autorización estricta del trabajador, la realización de algunos exámenes. ¿Cuáles? Las pruebas de VIH. En este caso, sí o sí se requiere el consentimiento informado y escrito del trabajador para la realización de estas, y las pruebas de embarazo no se pueden realizar sin el consentimiento informado y escrito del trabajador. En el caso que tengamos necesidad de una resonancia magnética en la evaluación médica preempleo o en las evaluaciones de rutina, estos solamente pueden ser o autorizados en el caso que sean para fines diagnósticos, no para seguimiento. Aquellas pruebas que se realizan de forma colectiva a los trabajadores son pruebas que no pueden menoscabar los derechos individuales y se tiene que tener la autorización de forma verbal y escrita, el consentimiento y la autorización de forma escrita de los trabajadores. Todos los documentos de evaluación médico ocupacional deben permanecer en custodia por el Servicio de Salud Ocupacional y es necesario que se tenga que informar de los resultados y las conclusiones al empleador para que se tomen las medidas preventivas promocionales y no se pueden usar estos resultados de los exámenes médicos ocupacionales en contra del trabajador para fines administrativos o de orden laboral, como por ejemplo despedirlo. ¿Okay? Y las enfermedades relacionadas al trabajo se pueden diagnosticar tempranamente desde un punto de vista técnico preventivo y médico legal. Cuando hablamos de una enfermedad relacionada al trabajo, es importante este punto porque nos incurre en una condición médica crónica del trabajador y las repercusiones de asistencia que van a recabar van a ir contra el trabajador y contra la empresa. Entonces es importante que se tomen en cuenta los protocolos de exámenes médicos ocupacionales con la necesidad de diagnosticar y atender de forma oportuna la condición que puede presentar y que pueda afectar el desempeño y la salud de los trabajadores con la intención de corregirlas y prevenirlas. ¿Estamos?